Vamos a estar dando lectura a los primeros 8 versículos. Amén. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Ya alabamos tu nombre, ya glorificamos tu nombre. Padre, nos gozamos en tu presencia, Señor. Escuchamos testimonios, Padre, de tu poder, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Padre. Pero ahora, Señor, estamos prestos, estamos listos. Nuestros oídos están atentos a escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre, a través de mi vida. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. A veces nosotros podemos pensar que necesitamos mucho para hacer de impacto a las personas que nos rodean. Es más, para hacer de impacto inclusive para nosotros mismos. Pensamos que lo que nosotros tenemos, ya sean fuerzas en lo económico, posesiones, amistades, estudios, muchas veces nos menospreciamos y pensamos que no tenemos lo suficiente, que no somos capaces de hacer esto o aquello. Y en realidad, la mayoría de las cosas comienzan con poco. Muchos de nosotros pensamos que necesitamos gran cantidad de cosas. Por ejemplo, con 1 kilo de harina, tantita agua, tantita sal, un huevito con tomate, cebolla y chile, frijolitos refritos, puedes hacer a lo mejor hasta 50 tortillas que puedes vender. Y con eso te puedes comprar no solamente 1 kilo de harina, ni una docena de huevos y un medio kilo de frijol, que fue más o menos lo que se gastó, sino que lo puedes duplicar o triplicar. Y no fue mucho lo que utilizaste, fue poco. Es igual con nuestras fuerzas. Muchas veces pensamos que son pocas las que tenemos, pero recordemos que el Señor dice en su palabra que Él multiplica las fuerzas aún al que no tiene ningunas. Así que en el Señor nosotros podemos decir que podemos salir adelante. Aquí tenemos la necesidad de un hombre que dice en la palabra de Dios que era cojo de nacimiento, es decir, no podía caminar correctamente, batallaba para andar. Tal vez había personas conocidas, familiares, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra, que lo llevaban cada día a la entrada del templo para que las personas que venían ahí, que iban a orar al templo, le dieran algo, una moneda, un taco, no sé yo, pero él todos los días estaba ahí porque tenía necesidad, no podía trabajar, no podía moverse con facilidad, dependía de otros para poder vivir, para sobrevivir. Y Juan y Pedro iban de camino hacia el templo para orar, y él estaba ahí, y cuando vio que ellos llegaron, fijó sus ojos en ellos y pidió, esperando recibir una ayuda,
una moneda, algo de ellos. Era la necesidad de sobrevivir lo que hizo que aquel hombre cojo hiciera lo posible para recaudar algo para su sustento. Muchos de nosotros hemos estado en necesidad y hacemos hasta lo imposible para poder suplir esa necesidad. Muchas veces y la mayor parte del tiempo, primero vamos a buscar ayuda de algún familiar, de mamá, papá, algún amigo, o con nuestras propias fuerzas, cuando deberíamos de ir primero de rodillas a entregar ese problema, esa situación, esa necesidad a nuestro Dios. Entonces, cuando Él puso sus ojos en ellos, el encuentro con aquellos hombres, con aquellas personas que no eran cualquier hombre, eran hombres de Dios, hombres que fueron instruidos por Jesús, que fueron enseñados con su ejemplo. Al igual que usted y yo, cada día que asistimos a la iglesia somos instruidos por la palabra de Dios. Nuestro pastor se esfuerza por enseñarnos la sana doctrina, por enseñarnos cada día la palabra. Y no solamente es con esto, y no es por querer exaltar a nuestro pastor, pero también se esfuerza no solamente en estar aquí el martes, el miércoles, el jueves, el domingo, mañana y tarde, sino que de lunes a viernes también está con nosotros a través de los devocionales, dándonos una palabra de ánimo y aliento. Un hombre de Dios, al igual que Pedro y que Juan. Y esto fue lo que trajo un inicio de cambio de vida en aquel hombre que tenía necesidad, en aquel hombre que no sabía qué iba a ser de él el día de mañana, en aquel hombre que dependía de otros para moverse. ¿Cuántos de nosotros a veces que hemos estado en enfermedad dependemos de otros para movernos? Dependemos de otros para poder suplir las medicinas, para poder suplir los gastos de la casa, del hogar. Y no se diga de aquellos que tienen hijos, la preocupación de un padre, de una madre, de no poder tener el sustento para sus hijos. Pero gloria a Dios que Él tiene cuidado de sus hijos y que Él siempre está ahí presto para suplir nuestras necesidades, para abrazarnos, para fortalecernos. Y cuando nosotros clamamos a Él y ponemos nuestros ojos en Jesús, al igual que este hombre puso sus ojos en Pedro y en Juan, aún tal vez sin saber todo lo que venía detrás de esos hombres, que era el poder de Dios, que era la presencia de Dios, que era el Espíritu Santo que venía con ellos. No sabía el impacto que iba a haber en su vida, pero Dios sí, Dios sí. Y Él ya había programado esa cita divina para ese hombre, para que su vida fuera cambiada. Y hoy Dios programa una cita para cada uno de nosotros, para que nuestra vida sea transformada, para que esa necesidad que tú has traído acarreando, no sé, tal vez días, meses, incluso me atrevo a decir que años, hoy Dios está aquí y Él quiere cambiar tu vida. Él te está diciendo en esta tarde: mírame, mírame, mírame. Vuelve tu mirada a mí, vuelve tus ojos a mí, quita los ojos del problema, levanta tu vista y mira al cielo, porque solo Dios puede ayudarnos a salir de esas circunstancias, por más difícil e imposible que parezca. En Dios todo es posible. Nosotros tenemos que aprender a ver también la necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor puede haber muchas personas cojas. Y
Incluso dentro de la iglesia puede haber personas cojas, personas, hermanos en la fe que están batallando con algún problema, alguna dificultad. Tal vez tú los miras y siempre están sonrientes y no parece que estén sufriendo, que estén padeciendo, pero dentro de su corazón hay una necesidad de ser escuchados, una necesidad de que tú le digas: Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Estuve orando por ti. No sabemos lo que trae del moral el que tenemos al lado. No sabemos cómo anda en su estado de ánimo. Tenemos que aprender a ver la necesidad de otros y no solamente encerrarnos en nuestras necesidades, en nuestras dificultades, que yo sé que son muchas. Yo sé que ninguno de nosotros puede decir: no, es que yo estoy bien, no tengo ningún problema. Todos tenemos algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad, algún padecimiento, algo que nos aqueja. Pero por eso somos hermanos en Cristo, somos una familia. Para eso estamos, para orar unos por otros, para ayudarnos unos por otros, para meter el hombro unos por otros, para levantarnos unos a otros. Tenemos que aprender a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, mis hermanos. Y no podemos decir: es que yo no tengo lo suficiente como para ayudar al hermano o a la hermana. No sé si es cada mes, pastora, o cada 2 meses que se levanta la despensa. Cada mes, el buen samaritano. Yo creo que todos tenemos en nuestra despensa una sopita, un botecito de tomate, un botecito de café, algo que tal vez nosotros ahí lo tenemos de mucho tiempo que no lo hemos usado, pero para otro le puede servir. Y está en buen estado, tiene buena caducidad, pero a veces estamos tan ocupados en nosotros, en nuestra familia, que se nos pasa por completo que está publicando que ya se está recogiendo la despensa del buen samaritano y no lo vemos. Hasta después a veces nos damos cuenta: híjole, yo tenía ahí, pues sí, pero ahí sí tengo. Entonces, podemos nosotros traer algo, ser de bendición. Hay familias que están pasando necesidad. Y un granito de arena, un granito, una cosita que podamos traer todos, podemos ser de gran bendición. No saben qué gran bendición podemos ser. Yo he sido bendecida a través de esas despensas que se juntan del buen samaritano. En pandemia, ¿a cuánto no nos visitó nuestro pastor? Todos fuimos bendecidos, de alguna o de otra forma. Entonces, de lo poco o mucho que nosotros tenemos, podemos desprendernos de algo y compartir con los demás. Al escuchar el hombre cojo mendigar, lo primero que Juan y Pedro hicieron fue fijarse en él y decirle: míranos, míranos. Hoy Dios te dice: mírame, mírame, vuelve tus ojos a mí. No mires el problema, no mires la dificultad, no mires que no hay mandado en la casa, no mires que están los pagos ahí. No estoy diciendo: siéntese, hermano, ahí a descansar y espera que Dios le resuelva sus problemas, no. Pero confía en Dios, no te estreses. Por más que te estreses, no se van a resolver las cosas. Aprende a descansar en Dios. Haz lo que tú puedes hacer, esfuérzate. Trabaja, lucha, haz hasta donde tú puedas. De lo demás Dios se va a encargar. Y siempre que tú seas fiel, nuestro pastor no lo menciona mucho, ¿verdad? Pero cuando puede lo hace, y yo lo entiendo. Pero si nosotros somos fieles en darle a Dios lo que le corresponde, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas no es lo mismo que los diezmos. La ofrenda es lo que tú dispones en tu corazón dar para el Señor, para su obra.
Los diezmos es un mandato que Dios nos dio, dar la 10ª parte de lo que es de Dios, porque ni de nosotros es de Dios. Él nos pide solamente 10% de lo que entra a nuestro bolsillo y nosotros nos quedamos con el 90%. Y yo sé que muchos pueden testificar que ese 90 se convierte en 200, en 300, y a veces hasta 500 o 1000%, porque lo hemos visto. Entonces, cuando nosotros somos fieles a Dios, se abren las ventanas de los cielos para nosotros, mis hermanos. Y todas y cada una de las promesas de Dios son nuestras. Sí, vamos a pasar por dificultades, por luchas, por desiertos, como nos mencionaba Alexis, pero benditos desiertos porque nos acercan más a nuestro Dios, porque es ahí donde nos enamoramos más de Dios. Es ahí donde nosotros podemos ver su mano poderosa. Porque si no hubiera desiertos en nuestra vida, si no hubiera pruebas, si no hubiera luchas, no tendríamos victorias. Y eso es lo más maravilloso, que cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra, cumpliendo cada una de las cosas que nos tocan a nosotros como hijos de Dios cumplir, nuestra victoria es segura. Algunos a corto plazo, otros a mediano y otros a largo, pero de que viene la victoria, viene la victoria, porque Dios nunca pierde ninguna batalla, Él siempre gana, pero todo es a su tiempo. Él puso sus ojos en ellos, pensando que iba a recibir algo. Él esperaba, como les mencionaba, tal vez una moneda, o a lo mejor comida, no lo sé. Pero a su sorpresa, movidos por compasión y por la guía del Espíritu Santo, Juan y Pedro no tenían dinero, pero no tenían algo más maravilloso. Tenían el mensaje de salvación. Tenían al Espíritu Santo con ellos, el poder de Dios sobre sus vidas. Y en fe hablaron una palabra que transformó la vida de aquel joven. Ellos les dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, es decir, nuestra fe en Jesús, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, eso es lo que ellos tenían. Te damos, les digo, lo que tenemos, eso te vamos a dar. Y soltaron aquella palabra poderosa: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en aquel mismo instante extendieron su mano y lo levantaron, y él fue enderezado de sus pies. Y dice que brincaba, saltaba y alababa a Dios. Y hoy Dios quiere enderezar tu vida. Si se te ha torcido un poquito, si hay algo que está causando cojera en tu vida, hoy Dios te dice: levántate y anda, y Él enderezará tus pasos. Hoy Dios quiere transformar tu vida. A veces pensamos que nosotros necesitamos mucho dinero para poder hacer un impacto en otras personas, para poder llevar el Evangelio a otros lugares. Pero nosotros tenemos a nuestra disponibilidad el Evangelio, la salvación que Jesús hizo por cada uno de nosotros, compartir nuestro testimonio con los que nos rodean, primero con nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, pero también lo podemos hacer los que vamos en transporte público. Podemos compartir con el que se sienta al lado, en la fila del banco, en una plaza, en cualquier lugar tú puedes
Y esa es una manera de que podemos ser de impacto a otros a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo poco o mucho que tú tienes es suficiente. Con eso Dios puede hacer maravillas. No te imaginas lo que Dios puede hacer con eso poquito que tú tal vez dices tener. Si tú lo pones en las manos de Dios, Dios puede hacer algo impactante, y no solamente en tu vida, sino en la vida de todos los que te rodean. El nombre de Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando Jesús es predicado. Dios es glorificado, mis hermanos. Cuando el cojo recibió su milagro, de una vez, es decir, así, porque se fue suelta la palabra, extendieron su mano, lo levantaron y sus pies fueron enderezados. Y el nombre de Dios fue glorificado en aquella misma hora. Porque él, movido en agradecimiento por lo que había sucedido, imagínense el agradecimiento que había en el corazón de aquel hombre. ¿Cómo se sentía después de haber estado toda su vida sin poder andar correctamente, dependiendo de otros para sobrevivir, para moverse? Y que en un instante su vida fue transformada, fue cambiada totalmente. Fue un impacto poderoso para él. Y era tanto su agradecimiento que dice que saltaba y entró saltando y alabando a Dios al templo, porque tenía un corazón agradecido. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón agradecido a nuestro Dios? Porque Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. ¿De dónde nos ha traído Dios? ¿Cuántas cosas hemos pasado en nuestras vidas que tenemos que agradecerle? ¿De cuánto nos ha librado el Señor? De cosas que tal vez nosotros nos hemos dado cuenta, pero otras ni siquiera sabemos. ¿De cuántas cosas hemos librado? Nos ha protegido, nos ha guardado a nuestra familia por amor, porque Él nos ama. Dice la palabra que nos ama con amor eterno. Dios es glorificado cuando nosotros hablamos de su poder, cuando hablamos de su amor, cuando testificamos, cuando, como aquí lo hicimos, hablamos de las maravillas que Él ha hecho, del impacto que ha tenido en nuestras vidas. Al ver las personas que pasaban al templo, los que estaban adentro, imagínense, verlo todos los días sentado ahí viviendo, y de pronto lo ven entrando, saltando, alabando a Dios, glorificando su nombre. ¡Wow! Yo creo que todos empezaron: oye, ¿ese no era el cojo que estaba ahí en la entrada? ¿Ese no era aquel que le sacábamos la vuelta para que no nos pidieran? Yo creo que fue un impacto poderoso del poder de nuestro Dios. ¿Y qué creen? Lo mismo que Dios hizo ayer, lo sigue haciendo hoy. Y lo seguirá haciendo mañana. Gloria a Dios, yo me gozo por eso. Porque tenemos un Dios de poder. Un Dios que hace posible lo imposible. Un Dios que, si nosotros creemos en su palabra, en su poder, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su sabiduría, nuestra vida es impactada y es transformada, es mudada. Hoy Dios quiere transformar tu vida. Así que si en esta tarde tú vienes con alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad, algo que te impide tener la plenitud que tú quisieras, Dios hoy te llama y te dice: ven, mírame, vuelve
pecado y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo le oiré desde los cielos. Y dice que Él sanará nuestra tierra, mis hermanos. Sanar nuestra tierra es sanar a nuestra familia, sanar tu vida, librarte de aquel problema que te aqueja. Y tal vez no vaya a ser así, instantáneo como a la vida de aquel cojo, pero tendremos esa paz y esa tranquilidad de que Dios está en control de todas las cosas. Si tú estás cansado de estar con ese pensamiento dándote vueltas y vueltas y vueltas, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y es que yo no puedo, y es que ya se me acabó el dinero, y es que ya se me agotaron las fuerzas, y es que ya no hay nadie que me ayude, y es que el banco me negó el préstamo, y es que Dios hoy está aquí y Él te quiere abrazar, y Él hoy te dice: levántate y anda por el largo camino terrestre. No se ha terminado. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado con tu familia. Dios tiene una victoria segura para ti, mi hermano. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, mi Dios, para darte gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, mi Dios, porque una vez más, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, y tú nos recuerdas una vez más, Padre, que no importa la situación, no importa el problema que estemos atravesando, no importa la escasez, Señor, no importa si ya no nos quedan fuerzas, Padre, no importa, Señor, si no hay para esto, para aquello, Padre. Si tú estás con nosotros, Dios, sabemos que tendremos una victoria segura, Padre. Oh Dios, si tú estás con nosotros, Señor, y tu presencia va con nosotros, Señor, y tú nos acompañas, Padre, tú nos darás la sabiduría para salir de aquello, Padre, para salir de este problema, de esa dificultad. Oh Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Padre. Vas a proveer todo, Padre, lo que nosotros necesitamos, Señor, si nosotros nos mantenemos fieles, Padre, si nosotros cumplimos tu palabra, tu mandamiento, Señor. Oh mi Dios, si nosotros volvemos nuestros ojos a ti, Padre, si buscamos tu presencia. Oh Señor, tú eres fiel, mi Dios, tú nos amas y hoy nos recuerdas, Padre, que tú te interesas por nosotros, mi Dios. Hoy nos recuerdas una vez más, Padre, que así como aquel cojo, Padre, que estando ahí, Padre, cada día pidiendo, Señor, una moneda o algo para su sustento, Señor, que así como tú lo hiciste con él, papá, lo puedes hacer con nosotros hoy. Oh mi Dios, y sabemos, Señor, que hoy, Señor, tú nos abrazas. Padre, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de mis hermanos, que los abrace, que los llene de su presencia, que los fortalezca, mi Dios. Oh Padre, aquel Señor que ya está cansado, fatigado, angustiado, fortalécelo, Padre, libera sus mentes, mi Dios, aclara sus mentes en esta tarde, que lleve cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo, Señor, que puedan ver, papá, que tú estás con ellos, que tú abrirás camino aún en la sequedad, Padre, en el desierto, Señor, tú los llevarás, Padre, pero los abrazarás y los harás que se enamoren de ti nuevamente, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque en esta tarde yo sé que tú nos vas a levantar, Padre, que tú afirmas nuestros pies, que tú guiarás nuestros pasos, Señor. Oh, mi Dios, mi alma te alaba, mi alma te exalta, porque una vez más, Señor, tú nos recuerdas que tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos a ver la necesidad también de nuestros hermanos, Padre, y ser esa luz de esperanza, Señor, ser, Padre, un medio de bendición. Oh, mi Dios, gracias, Padre, gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Te alabamos y a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.